Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy, porque tenemos un tema que, ay Dios mío, ha estado en boca de todos y que simplemente tenía que comentar. Y es que, como ya leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin al rescate. Sí, lo escucharon bien. Y todo gira en torno al fabuloso vestido de Hande Erçel y lo que sucedió, o mejor dicho, no sucedió. Ya verán, la historia es más interesante de lo que parece. Para los que son nuevos por aquí, me presento. Y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco, porque soy una fanática empedernida. Analizamos series, películas, chismes, lo que sea, y siempre con mucho respeto y tratando de mantenernos informados. Así que si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Me encantaría tenerlos por aquí. Y ahora sí, vamos al lío. Todo empezó como suele pasar, con una alfombra roja. Hande Erçel, nuestra adorada Hande, asistió a un evento con un vestido, digamos, interesante. Un vestido que, debo admitir, dividió opiniones. Algunos lo amaron, otros lo odiaron. Lo importante es que, como siempre, Hande lució espectacular, con esa elegancia innata que la caracteriza. Pero el vestido fue el punto de partida de un torbellino de especulaciones y, por supuesto, de chismes. El vestido en cuestión era de una diseñadora de renombre, un diseño audaz, con detalles que dejaban poco a la imaginación. Y es que en la industria, no es raro ver este tipo de diseños, sobre todo en eventos de esta magnitud. Sin embargo, la gente, como es costumbre, empezó a hablar. Comentarios, críticas, halagos, la red social se encendió. Pero lo que realmente captó la atención de todos fue la reacción de Kerem Bürsin. Kerem, el exnovio de Hande y una de las figuras más queridas del mundo de las telenovelas turcas, al parecer, intervino. O al menos, eso es lo que muchos especularon. Y es que la situación, como se rumorea, no era tan sencilla. Se dice que entre ellos quedaron cosas pendientes, y que a pesar de ya no estar juntos, existe un cariño y un respeto mutuo, además de una química. Ya saben, la química de la pantalla, que a veces se traslada a la vida real. ¿Y por qué digo que Kerem intervino o rescató? Bueno, porque según los rumores, y aquí es donde la cosa se pone interesante, Kerem, al parecer, no estuvo del todo de acuerdo con el vestido. Y no porque le pareciera feo, sino porque, tal vez, no lo consideró apropiado para la situación. O quizás simplemente sintió la necesidad de protegerla. Sí, la palabra clave aquí es proteger. Pero, ¿qué hizo Kerem exactamente? Aquí es donde entran las teorías. Algunos dicen que habló con Hande en privado, que le hizo saber su opinión, que le aconsejó. Otros afirman que Kerem, de alguna manera, influyó en que Hande se sintiera más cómoda, que la apoyó. Otros creen que la intervención fue más sutil, quizás a través de gestos, de comentarios en redes sociales, de mensajes privados. La verdad es que hasta ahora, no hay pruebas concretas. Todos son rumores, especulaciones, pero lo cierto es que la historia se hizo viral. Y aquí es donde entra la figura de Kerem como el héroe de la situación. Porque independientemente de lo que haya sucedido, la gente interpretó su posible intervención como un gesto de cariño, de preocupación, de respeto. La gente adora a Kerem, lo ven como un hombre sensible, protector, y su actitud, real o supuesta, solo sirvió para reforzar esa imagen. ¿Y Hande? Hande, como siempre, se mantuvo al margen. Es una mujer inteligente con una carrera impecable, y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. No hizo declaraciones, no alimentó los rumores, simplemente siguió adelante con su vida y con su trabajo. Y eso, en mi opinión, es lo más acertado. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. ¿Es posible que Kerem haya intervenido de alguna manera? Sí, es posible. ¿Es probable? También. Pero, ¿es algo malo? Para nada. Si realmente existe un cariño mutuo, un respeto, y Kerem sintió la necesidad de expresar su opinión o de apoyar a Hande, es algo totalmente natural y comprensible. Es más, es algo que habla muy bien de él. Pero también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda.
La industria del entretenimiento es un negocio, y a veces se aprovechan de este tipo de situaciones para generar publicidad, para crear interés. Quizás todo esto sea solo una estrategia de marketing, un rumor orquestado para mantener la atención sobre ellos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que independientemente de la verdad, la historia nos ha dado mucho que comentar. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en mi opinión, hay varias lecciones. Primero, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Siempre hay segundas lecturas e interpretaciones, y es importante analizar las cosas con ojo crítico. Segundo, que la gente adora el drama, y que los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y tercero, y quizás lo más importante, que el respeto y el cariño entre dos personas, incluso si ya no están juntas, siempre son algo admirable. En resumen, el vestido de Anne Derzel fue el detonante, Kerem Bürsin supuestamente al rescate, y el resultado, un torbellino de rumores, especulaciones y sobre todo, mucho interés. ¿Qué pasó realmente? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia nos ha dado mucho que hablar y que, una vez más, nos ha demostrado el poder del cariño, del respeto y, por qué no, del drama. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Kerem Bürsin al rescate y el vestido de Anne Derzel. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que Kerem intervino? ¿Creen que es todo un montaje? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a profundizar un poco más en esta historia que ha capturado la atención de todos. Como ya mencioné, el tema principal es el supuesto rescate de Kerem Bürsin a Anne Derzel, desencadenado por el famoso vestido. Pero, ¿qué más podemos sacar de todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para sus carreras, para su imagen pública y para el futuro de sus relaciones? Acompáñenme a explorar. Como hemos visto, todo comenzó con el vestido. La elección de Anne de un diseño arriesgado y audaz generó una oleada de comentarios. Y aunque Anne siempre ha sido conocida por su estilo impecable y su capacidad para lucir cualquier prenda, este vestido particular pareció despertar algo más que admiración, controversia. Y es que en el mundo de la moda y el espectáculo, la línea entre la audacia y la provocación puede ser muy fina. El vestido en sí mismo era una obra de arte. La diseñadora, conocida por sus creaciones vanguardistas, había puesto toda su creatividad en esta pieza. Pero la reacción del público demostró que la percepción de la moda es subjetiva y que lo que para algunos es arte, para otros puede ser excesivo o inapropiado. Pero, ¿por qué este vestido en particular generó tanta polémica? Creo que hay varios factores en juego. Primero, la propia personalidad de Anne. Ella es una figura muy querida, admirada por su belleza, su talento y su humildad. La gente la ve como un ejemplo a seguir, y por eso cualquier elección que haga, sobre todo en su apariencia, es analizada con lupa. Segundo, el contexto en el que se presentó el vestido. Era un evento importante, una alfombra roja, donde las expectativas son altas y donde la imagen es fundamental. Un vestido así, en ese contexto, no pasó desapercibido. Y tercero, y quizás el más importante, la sombra de Kerem Bürsin. La relación que tuvieron y la química que aún se percibe entre ellos, añade una capa extra de interés a cualquier situación que involucre a ambos. Ahora bien, volviendo a Kerem, su supuesta intervención, o rescate, es lo que realmente ha avivado la llama. La idea de que él, el exnovio, el protector, el hombre ideal, se preocupó por Anne y, de alguna manera, le hizo saber su opinión, es un argumento muy atractivo para el público. Pero, ¿por qué la gente cree tan fervientemente en esta intervención? Creo que hay varias razones. Primero, la imagen pública de Kerem. Él siempre ha cultivado una imagen de hombre sensible, maduro, protector y respetuoso. Un hombre que valora los sentimientos y que se preocupa por las personas que le importan. Segundo, el cariño que la gente siente por Anne.
Ver a Kerem preocupándose por ella es algo que muchos fans interpretan como una señal de que aún hay un vínculo especial entre ellos, un cariño que trasciende la ruptura. Tercero, la narrativa de El héroe al rescate. A todos nos gusta ver una buena historia, donde el protagonista, en este caso Kerem, llega para salvar a la damisela en apuros. Es un cliché sí, pero muy efectivo. ¿Pero qué pudo haber hecho Kerem? Como ya mencioné, las teorías son muchas. Algunos creen que habló con Hande en privado, expresándole su opinión y ofreciéndole su apoyo. Otros piensan que la intervención fue más sutil, quizás a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso a través de personas en común. También está la posibilidad de que Kerem simplemente reaccionara a los comentarios en redes sociales. Tal vez, al ver las críticas y la controversia que generó el vestido, sintió la necesidad de defenderla, de mostrar su apoyo y de hacerle saber que estaba ahí para ella. Sea como fuere, lo cierto es que su supuesta intervención ha tenido un impacto significativo en la imagen de ambos. Kerem ha ganado puntos extra como el hombre ideal, el exnovio perfecto, el protector. Hande, por su parte, ha sido vista como una mujer que, a pesar de ser independiente y exitosa, aún cuenta con el apoyo y la protección de un hombre que la quiere. Pero, ¿cuál es el impacto real de todo esto en sus carreras? Bueno, en el mundo del espectáculo cualquier publicidad es buena publicidad. Y esta historia, con todos sus rumores y especulaciones, ha generado mucho interés en ambos. Sus nombres han estado en boca de todos y eso, sin duda, beneficia sus carreras. Para Kerem, esta situación ha reforzado su imagen de hombre ideal, lo que podría abrirle nuevas puertas en el ámbito publicitario y en la industria del entretenimiento. Para Hande esta situación también es beneficiosa. A pesar de las críticas al vestido, la atención se ha centrado más en la supuesta intervención de Kerem, lo que ha minimizado el impacto negativo. Además, la ha consolidado como una mujer que, a pesar de su éxito, sigue siendo vulnerable y humana. Pero, ¿qué hay del futuro de su relación? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que suceda, el cariño y el respeto que se profesan es evidente. Y eso es algo admirable. En mi opinión, esta historia es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un juego de apariencias, donde la realidad y la ficción se mezclan. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre Kerem y Hande, pero lo que sí sabemos es que la historia ha generado mucho interés y ha reforzado la imagen de ambos. Y es que en el fondo, todos somos un poco chismosos. Nos encanta especular, analizar y debatir sobre la vida de las celebridades. Y esta historia, con todos sus rumores y especulaciones, nos ha dado mucho que comentar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Siempre hay segundas lecturas e interpretaciones, y es importante analizar las cosas con ojo crítico. Segundo, que la gente adora el drama, y que los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y tercero, y quizás lo más importante, que el respeto y el cariño entre dos personas, incluso si ya no están juntas, siempre son algo admirable. Y ahora me gustaría abordar una pregunta que muchos de ustedes se pueden estar haciendo: ¿es todo esto una estrategia de marketing? ¿Es posible que Kerem y Hande estén aprovechando esta situación para generar publicidad y mantener la atención sobre ellos? La respuesta, como siempre, es tal vez. En la industria del entretenimiento, las estrategias de marketing son comunes. A veces los famosos y sus equipos de trabajo utilizan los rumores y las especulaciones para generar interés y mantener a sus nombres en boca de todos. En este caso, no sería descabellado pensar que todo esto, o parte de ello, sea una estrategia de marketing. Después de todo, Kerem y Hande son dos de las figuras más populares de la televisión turca. Y mantener la atención sobre ellos siempre es beneficioso para sus carreras. Sin embargo, también es posible que la situación sea más genuina. Tal vez realmente exista un cariño y un respeto mutuo entre ellos, y la supuesta intervención de Kerem sea un gesto sincero de apoyo y protección. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Pero independientemente de la verdad, la historia nos ha dado mucho que comentar. Nos ha mostrado el poder del cariño, del respeto y del drama. Nos ha recordado que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y nos ha demostrado una vez más, que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco.
Y ahora, me gustaría compartir algunas reflexiones finales. En primer lugar, creo que es importante recordar que, detrás de toda esta historia, hay personas reales. Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos, y debemos ser respetuosos con su privacidad. En segundo lugar, creo que es importante ser críticos con la información que consumimos. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y no debemos creernos todo lo que escuchamos. En tercer lugar, creo que es importante admirar el cariño y el respeto que existe entre Kerem y Ande. A pesar de ya no estar juntos, su relación es un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. Y por último, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su apoyo, y por su interés en este tema. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y ahora, me gustaría volver a preguntarles, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ervino? ¿Creen que es todo un montaje? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Ande? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao.